Descubriremos cómo funciona cada órgano, desde la boca hasta el intestino grueso. Las relaciones que hay con el foramen mental hace referencia a un espacio que está delimitado por unos ligamentos llamado ligamento hepatoduodenal. Ese ligamento hepatoduodenal va desde la primera porción del duodeno hacia la cara posterior del hígado. En ese sentido encontramos unos ligamentos llamados ligamento hepatoduodenal y el ligamento hepatogástrico. Esos ligamentos van a estar en relación con el aumento menor que está entre la curvatura menor del estómago y el hígado. Reconocemos dos aumentos, un aumento mayor y un aumento menor, también conocido como epiplón menor y epiplón mayor. Ahora respondamos a las preguntas orientadoras que describimos al inicio de la presentación. Primera, ¿cómo se disponen las capas de la túnica muscular del estómago? Consta de tres capas musculares lisas, el estrato longitudinal, circular y oblicua. Número 2. ¿Cuál de ellas forma el esfínter pilórico? El estrato circular perpendicular a las curvaturas es delgado sobre el fondo del ventrículo y se espesa hacia la región pilórica donde forma el esfínter pilórico. Por lo tanto, de esas tres capas musculares, la circular forma el esfínter pilórico. Número 3. ¿A qué nivel se encuentra el píloro? El píloro está situado un poco a la derecha de la línea media en el plano transpilórico que corresponde al borde inferior de la vértebra lumbar número 1. Vamos a responder a la pregunta número 4. ¿Existe un verdadero esfínter en el orificio cardíaco del estómago? El orificio cardíaco corresponde a la onceava vértebra torácica y se proyecta a nivel del séptimo cartílago costal izquierdo a 2,5 centímetros de la línea mediana. Y no existe un esfínter pilórico cardíaco propiamente dicho. Respondamos a las 5. ¿Qué mecanismo impide el reflujo gastroesofágico? El mecanismo que impide el reflujo gastroesofágico es una anilla de fibras musculares en la parte inferior del esófago, conocido como esfínter esofágico inferior. Esas fibras musculares se encargan de evitar que el alimento deglutido vuelva a subir. Cuando este anillo muscular no se cierra correctamente, los contenidos del estómago pueden devolverse hacia el esófago, el cual es reconocido como el reflujo gastroesofágico. Las preguntas orientadoras sobre la irrigación. ¿De dónde se origina el tronco celíaco? ¿Qué arterias forman el círculo arterioso de la curvatura menor del estómago y de dónde se origina cada una? ¿A qué distancia de la curvatura mayor del estómago se forma el círculo arterioso de las gastromentales? ¿Qué órganos son irrigados por la arteria lienal o esplénica? ¿Por cuál ligamento cursan las arterias gástricas breves para alcanzar al estómago? Para identificar las arterias que irrigan el estómago es necesario reconocer un tronco llamado tronco celíaco. El tronco celíaco lo encontramos a nivel de la vértebra T12, justo cuando la aorta torácica desciende por el diafragma y atraviesa a nivel del hiato aórtico. A nivel de T12 reconocemos el tronco celíaco y ese se divide en tres ramas: la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica o lienal y la arteria hepática común. La arteria gástrica izquierda se dirige por la curvatura menor del estómago, la arteria esplénica se dirige hacia el vaso y la arteria hepática común ahora se divide en dos, en la arteria hepática propia y en la arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia se dirige hacia el hígado y la arteria gastroduodenal se va a dirigir hacia el duodeno y la cabeza del páncreas. En ese sentido, la arteria gástrica izquierda nace directamente del tronco celíaco, sin embargo, la arteria gástrica derecha nace directamente de la arteria hepática propia para irrigar la curvatura menor del estómago. Ahora, la curvatura mayor del estómago estará irrigada por las arterias gastromentales. La arteria gastromental derecha nace directamente de la arteria gastroduodenal y la arteria gastromental izquierda nace directamente de la arteria esplénica o lienal. Y es por estas dos arterias que forma un círculo arterial alrededor de la curvatura mayor del estómago. Hay otras arterias que son más pequeñas que van hacia el fondo del estómago y estarán irrigadas por las arterias gástricas cortas o gástricas breves que nacen directamente de la arteria esplénica. El drenaje venoso es concomitante con el sistema arterial, ya que todas las arterias que acabamos de describir se van a repetir en las venas y van a reconocerse como el sistema portal. Ahora, el drenaje, recordemos que va desde la víscera hacia un vaso grande y en nuestro caso del estómago vamos a reconocer la vena porta hepática, una vena que va a estar dirigiéndose hacia el hígado para poder metabolizar toda la sangre que proviene del sistema digestivo.
Reconozcamos la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha, cómo forman ese círculo venoso para drenar toda esa curvatura menor del estómago y drenarlo directamente hacia la vena porta hepática. También encontramos las gastroomentales, como tal la izquierda y la derecha. La arteria gastroomental izquierda va a drenar directamente hacia la vena lienal o esplénica y la arteria gastroepiploica derecha termina en la mesentérica superior. La vena prepilórica, que señala la unión entre el píloro y el duodeno, drena directamente hacia la vena gástrica derecha y esta a la vez a la vena porta hepática. En la parte cardíaca hay unas vénulas que desembocan en la vena frénica inferior y por su conducto en la vena cava inferior. Además, en la unión gastroesofágica hay una continuación de unos plexos gástricos tributarios de la vena portal y el esófago, que tributa directamente hacia las venas ácicos. Por lo tanto, de la vena cava superior realizamos anastomosis portocava de gran importancia a la hora de la obstrucción portal. Y esa dilatación de esos plexos mucosos y submucosos forma entonces las varices esofagogástricas que pueden dar lugar a graves hemorragias digestivas. La información nerviosa del estómago proviene de los componentes parasimpático y simpático del sistema autónomo. El sistema nervioso simpático proviene de las fibras postganglionares que hacen sinapsis en el plexo celíaco y las fibras preganglionares llegan al plexo principalmente por vía de los nervios esplácnicos que provienen de los segmentos medulares torácicos inferiores. La estimulación simpática produce un aumento de la secreción de la mucosa y una disminución del peristaltismo y la contracción del esfínter pilórico. El componente simpático también conduce fibras aferentes que transmiten sensación de dolor y alcanza los segmentos medulares de origen. Para el sistema nervioso parasimpático, su origen va a ser de los troncos vagales anterior y posterior. Las fibras postganglionares inervan las glándulas propias del estómago y controlan la secreción ácida. Para su componente motor aumenta el peristaltismo y relajan el esfínter pilórico. Las fibras vagales participan también en reflejos funcionales. Los linfáticos forman redes mucosas, submucosa y subperitoneal que no tienen interrupción y se continúa con los del esófago y del duodeno. El drenaje linfático del estómago de alguna manera es paralelo a su irrigación arterial. Los 2 tercios derechos van a estar drenando hacia los nodos linfáticos gástricos derechos. Encontramos el tercio izquierdo y la parte media de la curvatura mayor, nodos gastroepiploicos izquierdos, la parte inferior izquierda, los gastroepiploicos y pilóricos, y la mitad superior del antro, los nodos gástricos derechos. En ese sentido, los linfáticos van a enviar toda la linfa hacia la cisterna del quilo y la cisterna del quilo hacia el conducto torácico. En esa imagen es importante reconocer otra vez la irrigación del estómago. Recordemos que a nivel de T12, la aorta abdominal nos va a dar el tronco celíaco. Ese tronco celíaco ahora se divide en una arteria gástrica izquierda, en una arteria esplénica y en una arteria hepática común. La arteria hepática común se divide en dos, en arteria hepática propia y en arteria gastroduodenal. La arteria gástrica derecha nace directamente de la arteria hepática propia y se une, se anastomosa con la arteria gástrica izquierda. En la curvatura mayor del estómago va a estar irrigada por las arterias gastroomentales derecha e izquierda. La derecha proviene de la arteria gastroduodenal, mientras que la izquierda nace directamente de la arteria esplénica. Hay unas arterias gástricas breves o cortas que van a estar irrigando el fondo del estómago y estas nacen directamente de la arteria esplénica. En esta imagen nos representa el drenaje venoso del estómago. Aquí podemos representar la vena porta hepática. Recordemos que todo el sistema digestivo va a estar drenando hacia esta vena, a diferencia de otros sistemas que van a estar drenando directamente hacia las venas cavas, ya sea superior e inferior. En ese sentido, vamos a reconocer la vena gástrica izquierda, la vena gástrica derecha, van a formar un arco venoso a nivel de la curvatura menor y drenan directamente hacia la vena porta hepática. Reconocemos también la vena gastroepiploica o gastromental izquierda y gastromental derecha. Estas van a estar drenando también directamente a la vena porta hepática. Sin embargo, la vena gastroepiploica izquierda drena directamente hacia la vena esplénica y esta a su vez a la vena porta hepática, mientras que la vena gastroepiploica derecha o gastromental derecha drena directamente a la mesentérica superior y esta a la vez a la vena porta hepática. Reconocemos también la vena prepilórica que está drenando toda la porción entre el duodeno y el píloro y esta drena directamente hacia la
vena gástrica derecha y esta a su vez a la vena porta hepática. ¿Dónde se origina el tronco celíaco? Vamos a responder a nuestra primera pregunta. El tronco celíaco se origina a nivel de la vértebra T12 y nace de la aorta abdominal, justo por debajo del diafragma. ¿Qué arterias forman el círculo arterioso de la curvatura menor del estómago y de dónde se origina cada una? Esta está formada por las arterias gástricas izquierda y derecha. La arteria gástrica izquierda se origina directamente del tronco celíaco, mientras que la arteria gástrica derecha se origina de la arteria hepática propia. ¿A qué distancia de la curvatura mayor del estómago se forma el círculo arterioso de las gastromentales? Este arco cursa 1 centímetro, un poco más debajo de la curvatura. La literatura puede variar entre 1, 2, 3 centímetros, permitiendo su conservación en el surco de la gastrectomía parcial, cuando realizan alguna cirugía a nivel del estómago. Número 4. ¿Qué órganos son irrigados por la arteria lienalo-esplénica? La arteria esplénica irriga principalmente el vaso, pero también emite ramos para el estómago y el páncreas. Número 5. ¿Por cuál ligamento cursan las arterias gástricas breves para alcanzar el estómago? Por medio de los ligamentos gastroesplénico y gastrofrénico. ¿Pero qué ocurre en el intestino delgado? Descúbrelo en la siguiente parte.